Hay una gran discusión acerca de qué es el PIB y mucha gente habla con mucha ligereza del PIB. Yo conozco un PIB que es el PIB pollo, pero ese es un tamal que se hace en celebraciones especiales en Yucatán. Pero hay Muy que bueno. sí, muy bueno. Pero el PIB es el Producto Interno Bruto de un país, que ¿Y cómo? implica el valor de producción de ese Pero país. ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es ese valor y cómo tomamos esas estadísticas? Ahora que sí hablamos que sí se cayó el PIB, de que no ha crecido el PIB, yo creo que es importante saber de qué hablamos ahora que es tan popular. Sobre todo ahorita que nos estamos peleando por la definición de si estamos cayendo dentro de una o dentro de otra, dados los resultados económicos o las estimaciones que hay todavía del ¿Qué es y Producto qué no Interno es? Bruto de nuestro Mira, país. la verdad es que el Producto Interno Bruto, de acuerdo con el INEGI, cerró el año pasado en 5% de crecimiento anualizado. Esto es diciembre a diciembre. Pero los dos últimos trimestres del año pasado fueron decepcionantes, pero no generalizados. O sea, no cayó la Es que economía de es lo forma que hay que generalizada. saber hablar. Tenemos que de ver qué hasta es el dónde tema. está durando esta ¿Y qué sectores, qué circunstancia. Y sobre actividades y qué todo que vienen de regiones? choques de oferta muy fuertes. El principal es la pandemia. ¿Y por qué no hablamos Es cómo se eso, construye esta cifra? Y si no vamos de vuelito, ¿Qué ¿qué les es lo que parece hace si eso? nos vamos directamente con Arturo Blancas? Eso. ¿El que sabe? No, pues es Sabe. el que sabe. Él es el director de estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí con la A sus duda. órdenes. ¿Realmente son buenos o son malos los resultados económicos de nuestro país? ¿Cómo podemos leer esta estadística oportuna? ¿Y cómo se construye el dato? Muy bien, pues preguntas muy interesantes las tres. El Producto Interno Bruto del país, como bien lo decía Alicia hace un momento, del último trimestre, fue un dato, si lo comparas el dato con el mismo trimestre del año anterior, nos da un 1%, pero si lo comparas con el trimestre anterior es negativo, un poco negativo, y pues también esto te puede dar una cifra anual alrededor del 5%, como lo estaba mencionando Alicia. El Producto Interno Bruto de un país es una medición que habla de la producción de bienes y la prestación de todos los servicios que ocurren al interior de una economía. Aquí se incorporan todas las actividades formales o informales, todas las actividades que se recomiendan incluso en todos los requerimientos internacionales, forman parte de este PIB. No es una medición que se le ocurra al INEGI y ahora la vamos a medir de una manera o la vamos a medir de otra, sino que es una obligación de todos los países de medirlo bajo una metodología estándar en todo el mundo, de tal manera que no podemos el INEGI o cualquier otra institución decir, pues ahora lo vamos a medir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser comparables entre todos los países. Y entonces el PIB se construye de diferentes maneras de acuerdo a cómo es cada una de las mediciones. El PIB anual, que es, digamos, la medición más detallada, es una recopilación de mucha información durante todo el año y que la sacamos en el último trimestre del año. Este PIB es, digamos, la cuantificación en pesos y centavos de todas las actividades económicas, de todos la producción y la prestación de los servicios. Sin embargo, pues un país no podría vivir solamente con una cifra dada una vez al año. Y entonces tenemos diferentes indicadores para medir en el corto plazo. Tenemos un indicador mensual, tenemos un indicador trimestral, incluso tenemos una medición oportuna, que es lo último que se acaba de dar a conocer, la medición oportuna del Producto Interno Bruto. Entonces, esta medición oportuna lo hacemos con el ánimo de dar una primera versión, digamos por así decirlo, de lo que va a representar el PIB del país en un trimestre. Y ahora... Esta medición oportuna que muestra en principio que tenemos una desaceleración por 2 trimestres consecutivos, ¿nos hace pensar que estamos en una recesión, Arturo? Los datos duros efectivamente muestran en esta estimación oportuna que tenemos 2 trimestres de manera negativa, el tercer trimestre es menos 0.7 y el cuarto menos 0.1 en cifras desestacionalizadas. Esto
¿Qué es lo que quiere decir? Que bueno, van 2 trimestres después de una desaceleración. Como ustedes saben, se compara contra el trimestre anterior. Quiere decir que estas 2 trimestres o el semestre pasado fue de una menor aceleración de lo que fueron los 2 primeros trimestres del año, que también vienen de un rebote. Recuerden que en el 2020 cae muy fuerte y entonces ahora ya etiquetas específicas como recesión o como cualquier otra, pues tiene que cumplir una serie de detalles que, pues de acuerdo a lo que cada quien dice, puede o no entrar en esta definición. Nosotros en el instituto no adoptamos ninguna definición de si es recesión o no, porque en todo el mundo no le corresponde a los institutos de estadística hablar de una cosa o de la otra, porque es ya una interpretación que la deben de ser los usuarios. De hecho, hay un comité pero hay un que tema se está que formando. El de comité comité de fechados de ciclos económicos, pero de hecho la estadística te muestra algo que es importante, ojalá que nos lo puedas referir, Arturo, y es el sector servicios es el que viene debilitado en este segundo trimestre. Pero tenemos un buen crecimiento industrial. Quisiera agregar esto. O sea, lo que estamos midiendo son ventas, es valor de producción, porque creo que eso es importante para saber Pero qué es lo que además pasa el por consumo sectores. no se ha parado. Algo hay que estamos entender midiendo que sobre pasó ventas, valor en de la parte de producción. servicios. Pero producción agropecuaria disminuye, pero tampoco cae mucho. Pero nada más para ponernos de acuerdo sobre qué son ventas, valor de producción y eso. A ver. Dependiendo del sector, podemos estar hablando de la producción, en el caso tanto agropecuario como en el tema industrial, estamos hablando de la producción. De hecho, el PIB es el valor agregado, que es lo que se le agrega, por así decirlo, a los insumos para llegar a poder, ofrecer un bien o prestar un servicio. No es que sean las ventas en el caso de los servicios, sino que hay que también quitar para llegar a ese valor agregado lo que te cuesta proporcionar el servicio. ¿Sí? Entonces, no es, al igual que en la producción, por ejemplo, en la producción minera, pues el valor del mineral hay que quitarle, con el que se puede vender, por así decirlo, hay que quitarle el costo de lo que nos cuesta producir, que es pues, todo el pago de insumos, tanto de concesiones como de pago de gastos de muy diversa índole. Entonces, todo, a final de cuentas, lo que buscamos con el PIB es la generación de esta, digamos, por así decirlo, de este valor agregado que se le pone en todas las actividades económicas. Entonces, Arturo, es lo que se suma y nos llega el PIB. ¿Por qué no le suma a esta explicación el tema de desestacionalizadas? ¿Qué significa eso y por qué se hace énfasis en estos datos que vemos como resultados? Entre datos corrientes y datos desestacionalizados. No es lo mismo el tercer trimestre que el primero o que el segundo en cualquier país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tercer trimestre, en la época de verano, pues mucha gente sale de vacaciones de su lugar de residencia y se convierte en turista durante un cierto tiempo, y hay algunas actividades que se aceleran, por así decirlo, como los hoteles, los restaurantes o los servicios educativos, porque van a entrar los niños a la escuela en septiembre, etcétera, o transporte aéreo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que sea más comparable? Se aplica un modelo de desestacionalización de la serie, que lo que te permite es ser más comparable un trimestre contra el otro, para que precisamente puedas, digamos, estandarizar todos los valores para que entonces sea más comparable y entonces no tengas el impacto debido a un tema de estacionalización. Antes de concluir, ¿nos podrías platicar cómo leer los datos oportunos del Producto Interno Bruto, pero por sector? O sea, ¿por qué crece la industria y no crecen los servicios? Muy bien, pues esto se debe también a diferentes consideraciones como las que acabamos de explicar. La industria ahorita está sufriendo algunas actividades, todo el problema
de los semiconductores y de todas las cadenas de producción y está, digamos, con el choque de la oferta. Y en el caso de los servicios, el problema que se está teniendo es de otra naturaleza, tal vez un choque más de demanda, en el sentido de los movimientos como el transporte, las escuelas o los servicios educativos o los servicios de hospitales están teniendo diferentes características. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El sector agropecuario tiene buenos números, el sector industrial secundario, también. lo que es la parte, tiene buenos números, aunque si se comparan en otros momentos, algunos expertos analistas dicen que debería ser mejor por efecto del impacto que ha tenido los choques de oferta sobre todo en la industria automotriz, ¿sí? Claro. Donde ya la exportación ha ido bajando un poco o no se ha comportado como en momentos Pero el anteriores. sector Y por otro terciario lado, es donde hemos el tenido sector terciario, actividades como el viene- cine, los entretenimientos para abajo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, los transportes ya empiezan a crecer porque ya se empieza a ver movimiento más de las personas y entonces ya el transporte aéreo empieza a crecer y todo, los restaurantes, pero si los comparamos contra el año pasado donde había muy poca actividad, pues claro, los restaurantes, los hoteles van creciendo, pero otras actividades de los servicios van hacia abajo. Y entonces Como los esto es servicios lo que nos laborales, hace, ¿no? por ejemplo, los servicios de apoyo a los negocios, en particular los servicios de empleo, pues van hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque todo lo que fueron los ingresos que se tenían con el llamado outsourcing, pues Se ya eliminaron. ahora ya no se tienen. Y entonces esa actividad pues está muy, muy hacia abajo, ¿no? El turismo tampoco no estamos recibiendo la misma cantidad de turistas, aunque gastan más, pero no estamos recibiendo la misma cantidad de turistas o no están saliendo tanto los mexicanos. Pero también es de diferente forma, porque ahí no hay tanta caída como en otras actividades. Entonces, lo que damos a conocer las cifras oportunas es grandes agregados, porque recuerden que la estimación oportuna trae un mes donde hacemos una parte importante de esa estimación es a través de modelos. Así lo decimos en la metodología. Desde el 2015 siempre se ha hecho así para poder dar de manera oportuna ¿Cuándo una tendremos cifra. Estamos la hablando, cifra definitiva? ya normalmente se dan 52 días después de que termine el año. Estaríamos hablando por ahí del 25 de febrero, por ahí, si mal no recuerdo, estaremos dando ya el dato definitivo. De ese ya no es estimación a través de modelos, sí ya es la cuantificación ya de una manera muy, muy completa. Sin embargo, no tenemos cobertura del 100%, sino hasta el dato anual, aunque el PIB trimestral es bastante, es cerca del 97% de cobertura. Entonces, y de hecho, la estimación oportuna se ha movido alrededor entre 1 y 2 décimas de punto, es el movimiento que tenemos promedio desde el año 2015. O sea, es bastante preciso. Muchas gracias por estar con nosotros en esta billetera, Arturo Blancas Espejo. Gracias al director de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pues sí, es un doctorazo en estadística. Aprendimos mucho en Vamos a esperar el dato de Pues les agradezco mucho. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Esto es La Billetera.